Pues vamos a abrir desde el versículo 12, Mateo capítulo 4, versículo 12 al 25. Hoy vamos a ver esta segunda parte del capítulo, pero ¿por qué no? Voy a leer el texto y oramos, ¿vale? Para que Dios nos hable a través de su palabra. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en la región de sombra de muerte les resplandeció Desde entonces comenzó a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban las redes en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron, y pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, a los endemoniados, los lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguieron mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo, Dios, por tu palabra, porque tú día con día nos hablas, nos muestras, Señor, tu propósito, tu voluntad y qué es lo que hay en nosotros, Señor. Hoy te rogamos que tu Espíritu Santo haga una obra en nuestro corazón, Señor, en nuestra mente, que podamos seguir cambiando, transformando a la imagen de Cristo, Señor. Hoy te rogamos que tú nos hables, Señor, que tú tomes el control de este tiempo, Señor. Te lo pedimos por los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, pues ya en la semana pasada vimos desde el capítulo 3 y parte del 4, cuando vemos el bautismo de Jesús, cuando viene a Juan el Bautista. Juan le dijo: no, pues yo ni siquiera soy digno de bautizarte. Jesús le dijo: hazlo. Se bautizó, dice que se abrieron los cielos, descendió el Espíritu Santo en forma de paloma sobre Jesús, y se escuchó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, ¿no? Es lo que vimos la semana pasada. E interesantemente, después de esa declaración del Padre, viene un momento pues que Jesús tenía que ser probado, ¿no? Y vimos la tentación la semana pasada. Ahora es bien interesante, porque creo que en nuestra vida, cuando uno hace esta declaración de decir: sí, yo quiero servirte, Señor, sé que soy tu hijo y quiero echarle ganas, y luego viene la prueba, ¿no? Entonces Jesús tuvo que ser probado por una razón muy importante, para demostrar que Él era efectivamente quien decía ser quien es. Es decir, cuando el mundo o las personas que estaban ahí escucharon: este es mi Hijo amado, entonces vino la tentación para que Jesús demostrara que efectivamente era el Hijo de Dios, el perfecto, el que no falló. Donde todos nosotros fallamos, Él tuvo que decir: yo no. E incluso vino a demostrar por qué método iba a ser la obra que iba a hacer. Es decir, dijo: no voy a usar el método mundano, no voy a usar el camino fácil, voy a usar el método que Dios me ha mandado a hacer. Entonces, dentro de esta tentación vemos muchas cosas, ¿no? Vemos cosas importantes acerca de lo que Jesús vino a hacer. Ahora, Jesús no podía haber fallado. Como cuando pruebas, ¿cómo se llama? Dicen que los ingenieros prueban un puente, le ponen tractores y todo para probar que no se cae, ¿no? No prueban para que se cae, para ver si se cae, sino prueban para que vean que no se cae.
Entonces Jesús fue probado para saber que él no iba a fallar. Entonces, después de la tentación, Jesús nos muestra muchas cosas. Entramos al versículo 12, que dice: cuando Jesús oyó que que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón. Entonces vemos que realmente, si ves el título de tu Biblia, dice ahí Jesús principia su ministerio, ¿no? Pero la realidad es que eso es un título que le pusieron algunos traductores. Porque Jesús, en realidad, su ministerio no empezó en este momento. Más bien empezó, como lo relata Juan el evangelista, dice que estando Jesús en Judea, en Nazaret, él empezó a hacer señales. Y recordemos que Jesús hizo la señal de convertir el agua en vino, y después también en las bodas de Canaán, también vemos que Jesús estaba haciendo ministerio cuando habló con Nicodemo, allá en Juan capítulo 3, que también cuando habló con la mujer samaritana. O sea, el ministerio de Jesús ya había comenzado. Ahora, interesantemente, Mateo, el evangelista, como que se salta aproximadamente un año del ministerio de Jesús. No entendemos por qué, la verdad, si quisiéramos darles una explicación, la verdad es que cada evangelista tiene su historia de una manera personal, ¿no? Entonces, tal vez no puso atención, como cuando nos agarran así, estamos en una, o no, y te hacen una pregunta y tú, ¿qué? Ah, bueno, ya voy a poner atención. Diga, no creo. No creo que sea el caso. Pero Mateo no nos toca esa parte del ministerio de Jesús en Judea ni Nazaret, sino él se viene hasta cuando Jesús escucha que Juan el Bautista había sido preso. O sea, recordemos que Herodes lo apresó, que Juan el Bautista acusó a Herodes de quitarle la esposa a su hermano y casarse con ella, y se enojan, y más adelante Mateo nos hace un paréntesis en su narración, en el capítulo 14, donde nos explica qué pasó con Juan el Bautista, ¿no? Que fue muerto, decapitado, ¿no? Por unos caprichos de la hija de la esposa de Herodes, ¿no? Ahora, Mateo nos dice, bueno, después de que Jesús escuchó que Juan el Bautista estaba preso, se fue a Galilea. Y recordemos que ahí en Lucas también, el evangelista Lucas, ¿cómo se llama? Nos narra esta parte donde Jesús empieza a predicar la salvación a los judíos, a los gentiles, de la cual la gente se enciende tanto y Jesús tiene que salir huyendo. Y llega a este punto a Galilea, ¿no? Cuando Jesús empieza el ministerio en Galilea, y dice que dejando Nazaret vino y habitó Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón. ¿Para qué? Y nos da en el versículo 14 una razón bien importante: para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en la región de sombra de muerte luz les resplandeció. Entonces vemos que Jesús está cumpliendo la profecía que nos narra Isaías capítulo 9, versículo 1 y 2. Y interesantemente, tú podrías decir, bueno, entonces Jesús se propuso deliberadamente cumplir con esas profecías para que, pues digan, bueno, sí es el Hijo de Dios, ¿no? Entonces lo hizo deliberadamente. Pues la realidad es que sí, eso es lo que hizo Jesús. Ahora, si tratábamos de poner una persona la cual pudiera cumplir al menos 8 profecías de las que cumplió Jesús, se dice que Jesús cumplió más de 300 profecías. O sea, la obra de Jesús cumplió más de 300 profecías, y 60 de ellas son profecías que ningún otro hombre hubiera podido cumplir. O sea, nadie lo hubiera podido cumplir. Entonces, la idea de que converjan al menos 8 profecías en una persona creo que es, a ver, aquí tengo el dato, son 100, más bien es 10 por 1 a la 17, es decir, 100 más 15 ceros. O sea, es imposible. Por lo tanto, el punto de Mateo es estar demostrando que Jesús era efectivamente el Mesías que había sido prometido, porque nadie más hubiera cumplido ni siquiera 8, o sea, es imposible que hubieran convergido. Entonces, si algún día te llega la duda, no, pues es que Jesús, pues sí, está chido, y sí, un buen maestro, no, la realidad es que desde el Antiguo Testamento se predijo que el Hijo de Dios, el Mesías, enviado a los judíos y después a los gentiles, a todo el mundo,
era Jesús. Y toda la profecía convergió en Cristo. Por lo tanto, tenemos la certeza de decir que cuando adoramos, cuando levantamos el nombre de Cristo, estamos levantando el nombre del Dios verdadero. Cuando tú confías y pones tu fe en Jesús, no hay duda de que Él es el que había de venir. Y hay otra razón muy interesante por lo cual Jesús va a Galilea. Galilea se dice que era una tierra muy fértil, una tierra donde la persona que no era labradora, la persona que no le interesaba cultivar, se le daban las cosas. Es decir, tú sembrabas algo, ¡pum! Entonces se decía que era una tierra muy fértil. Incluso hay un comentario del historiador Flavio Josefo, que en su tiempo él fue un gobernador militar de de Galilea, y él narra acerca de esto. Dice, es rica por todas partes del suelo y pastos, produciendo todas las variedades de árboles e invitando por su productividad a los que tienen menos interés en la agricultura. Está toda labrada, no se deja ninguna parte en berbecho y es productiva en su totalidad. Entonces, Flavio Josefo estaba diciendo, bueno, yo estuve ahí de gobernador y la verdad es que es una tierra tan fértil. Por lo tanto, aunque era una ciudad muy pequeña, había muchísima gente. O sea, muchísima gente se iba para Galilea porque sabían que ahí todo lo que sembraban se les daba, ¿no? Y tenían comida y tenían una ciudad muy abundante, aunque ser pequeña. Flavio Josefo decía que había al menos 200 pueblos en Galilea. Y cada pueblo tenía no menos de 15,000 habitantes. Entonces, la verdad es que en su tiempo era una ciudad muy grande. Era tierra fértil para que Jesús llegara y empezara a predicar el evangelio en medio de ellos. Interesantemente, Galilea era una ciudad que estaba completamente inundada de ideas paganas. Todo lo que estaba alrededor de Galilea tenía mucha influencia no judía, ¿no? Y se decía que Galilea estaba por eso le dice el camino del mar, desde Egipto, África, hasta Damasco, tenían que pasar por Galilea. Toda la gente que era viajera hacia otras grandes ciudades tenía que pasar por Galilea. Hagan de cuenta hoy en día como si el Arco Norte no existiera, como si la carretera de este lado de Cuernavaca no existiera, y todo el que quiere ir al norte tiene que pasar por la Ciudad de México, donde hay, pues ya saben, la gente de Ciudad de México, ¿no? Tráfico, muchísima gente, muchísimas ideas, muchísimas culturas. O sea, lo que vemos de Ciudad de México, de tanta gente que hay, o sea, la vida se divide en 3 partes, mañana, tarde y noche, porque también la vida nocturna, pues existe la gente que trabaja en las noches. O sea, había muchísima gente. El caso es tierra fértil para Jesús, y va a Galilea, cumpliendo la profecía, cumpliendo la agenda que Dios había trazado para Jesús, y también viendo por este mundo de personas que estaban expuestas a las ideas no creyentes, a las ideas no judías, a las ideas, a la influencia de Siria, de Cápolis. Había muchísimos extranjeros, o sea, era la colindancia, era al norte. Entonces Jesús va y empieza su ministerio en este lugar. Luego cuando vemos versículo 15, dice, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados de la región sombra de muerte le resplandeció. Entonces, prácticamente a estas personas que estaban en una oscuridad en cuanto a la presencia de Dios, Jesús fue y empezó a predicar, y ahí empezó. Y dice, desde entonces, versículo 17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces Jesús empezó a hacer, primero, una cosa bien importante, la predicación. La predicación era proclamación. Y esta palabra predicación habla la palabra que la traduce en el griego es de la palabra kerisein, keruso o kerisi, que hace referencia a un heraldo. Y Jesús estaba haciendo este tipo de predicación que hoy en día la predicación dentro de las iglesias, de las congregaciones, tiene la misma autoridad. Es decir, cuando hablamos de la palabra heraldo, habla de una persona que es representante del rey, va a dar un mensaje del rey. Y este mensaje del heraldo, cuando el heraldo proclamaba, se dice que tenía una nota de seguridad. ¿Cómo? ¿A qué me refiero? Una nota de seguridad.
El heraldo estaba completamente seguro de lo que estaba diciendo. Y Jesús estaba completamente seguro del mensaje que traía. Es decir, para Jesús no había bueno, tal vez, a lo mejor. No había quizás, sino Jesús traía el mensaje que estaba, el mensaje que traía era ciertísimamente la verdad acerca de Dios. Y esa es la forma en cómo Jesús proclamaba el ser. La segunda parte que tenía este heraldo era que su voz tenía una nota de completa autoridad. Es decir, estaba hablando en nombre del rey. Es decir, lo que él decía era lo que el rey dijo. El heraldo anunciaba la ley del rey, la orden del rey, la decisión del rey. Y es lo que hace la predicación, como se ha dicho, que es tiene la autoridad y la certeza. Es decir, la predicación es el anunciar certezas. Entonces Jesús anunciaba certezas con toda la autoridad del rey. Y otra cosa que también tenía el heraldo, el mensajero del rey, es que procedía de una fuente que va mucho más allá del heraldo. Es decir, procedía directamente del rey. El mensaje que traía Jesús procedía directamente de Dios. Y es lo que vemos hoy en día. La predicación va de una fuente que es mucho más allá de la idea de un predicador. Va mucho más allá de las ideas, la creatividad, de lo que pueda decir el predicador. Porque si nos basamos en la Biblia, la autoridad viene completamente de Dios. Es decir, Jesús hablaba a los hombres con la mismísima voz de Dios. Cuando vemos en Hebreos 1, que dice Jesús habiendo hablado de muchas maneras a través de los profetas, y hoy en día nos ha hablado a través del Hijo, y es el mensaje que traía Jesús. O sea, la predicación que estaba dando Jesús era completamente autoritativa, representando al Rey. Y luego vemos que hay una segunda palabra que menciona Mateo, que dice, Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y esta palabra arrepentíos muchas veces se ha quitado del mensaje del Evangelio, porque hoy en día es, ven a Dios como eres, Él te ama. Y la gente dice, bueno, si no tengo que dejar nada, no tengo que dejar mi vida, no tengo que dejar mis malos hábitos, si no tengo que dejar mi pecado, pues qué padre Dios, o sea, me late este rollo, me gusta, o sea, me gusta ir a la iglesia, ver canciones bonitas, ver mensajes que me gustan. Sí, digo, si no tengo que dejar nada, pues voy a ir. Y es el mensaje que tristemente el cristianismo contemporáneo ha dejado y ha quitado de parte el arrepiéntate. El mensaje de Jesús es vuélvanse a Dios, vuelvan a sus caminos, cambien el sentido de la vida, cambien su sentido de dirección hacia donde iban, regrésense, dejen de alejarse de Dios, empiecen a caminar hacia Dios. Es el mensaje que Jesús traía. Vengan a Dios, regresen a Dios. Y recordemos que cuando vemos el primer mensaje del apóstol Pedro, cuando dice que descendió el Espíritu Santo y comenzó a hablar y se aventó un sermón desde Génesis hasta Jesucristo, y que la gente dice que se compungieron de corazón y dijeron, hermanos, ¿qué vamos a hacer? Y el apóstol Pedro dijo, arrepiéntanse, dice, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados. Arrepentíos. Es decir, ya deja esa vida, deja eso. Ese era el mensaje de Jesús. Si quieres el reino de Dios, deja tus malos caminos. Incluso Pablo, también cuando da este mensaje en Grecia, cuando dice que está en el Areópago, él dice, pero habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres y en todo lugar que se arrepientan. Ese era el mensaje que también Pablo estaba dando. Ahora manda a todos los hombres, dice, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos por haberle levantado de los muertos. Pablo también lo decía, arrepiéntanse. Y no solo como una sugerencia de, ay, por favor, arrepiéntete.
es un mandato de Dios. Es decir, está en imperativo. Este mandamiento era urgente y es urgente y necesario para el reino de Dios. Ahora, el arrepentimiento verdadero viene de un corazón regenerado. Solamente un corazón regenerado puede decir, quiero volver a Dios, quiero cambiar esta parte. Y creo que es imperativo entender esto. Hermanos, el Evangelio no solo es bendiciones de Dios a partir de la salvación. Dice Pablo que ha establecido un día en el cual juzgará a todos, a todo el mundo, por medio de Jesucristo. Es decir, tú rechazaste a Jesucristo, vas a ser juzgado. Hay un juicio verdadero, y es la parte que se ha quitado del Evangelio. Por eso la gente cuando escucha acerca del sacrificio de Cristo, no lo valoran porque dices, no sabes a dónde te ibas a ir, o sea, no sabes la gravedad del asunto en que estás metido. Dices, bueno, pues está, sí, claro, acepto el regalo, ¿no? Pero que tal vez no entendiste la gravedad del juicio que viene a tu vida para decir, Señor, me arrepiento y quiero aceptar a Jesús, quiero aceptar ese regalo de la salvación. Y a través de eso, Dios imputa la justicia de Cristo, una justicia que no nos ganamos, una justicia perfecta de Él, la imputa a nosotros como si nosotros fuéramos justos, y todo el juicio que venía hacia nosotros ha sido pagado. Es decir, la deuda ha sido borrada. Entonces, Jesús empezó a decir, arrepiéntanse, dejen ese camino, vuelvan a Dios. Y creo que como creyentes es algo que debemos hacer, de empezar a dejar, es que tal, es que el otro, vuelve a Dios. Es que ya no voy a la iglesia porque pues no, o sea, no, es que el otro, no. Es que no quiero saber nada de Dios porque arrepiéntete. Ese camino por el que vas te lleva a la muerte. El camino del mantenernos en nuestro pecado, de no dejar sabes que lo que no le agrada a Dios, tenemos la instrucción clara de las cosas que Dios ha establecido. Dices, no, yo voy a hacer lo que yo quiera. Ese camino te va a llevar a un solo lado, a la muerte eterna, a la separación eterna de Dios. Pero es bien importante, Jesús dijo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y creo que sí es importante que cuando Dios nos muestra nuestro pecado, cuando Dios, nosotros sabemos, ¿no? Y dices, ay, sí la regué. Pero bueno, ¿sabes qué? Si Dios te mostró algo que no está bien en tu vida, en tu corazón, en tu mente, ponlo delante de Él y di, Señor, ayúdame a ver este pecado como tú lo ves. Ayúdame a sentir este pecado como tú lo sientes. Cambia mi perspectiva, mi corazón para ver esto como tú lo haces. ¿Y sabes qué pasa? Dices, no, quiero más, no lo vuelvo a hacer. No caes fácilmente. Creo que es importante considerar nuestros caminos. Jesús está diciendo, arrepentíos, vuélvete a Dios. Cambia de dirección. Ya no hay pretextos. No hay las personas, vuélvete a Dios. Él es el único que puede cambiar las cosas en nuestros corazones. Dice, andando Jesús, versículo 18, junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban las redes en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó, y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Entonces vemos, Mateo nos empieza a narrar cómo llamó a estos 4 apóstoles, ¿no? 4 discípulos. Lucas nos da otra perspectiva, que dice que ya tenía a los 12, a los cuales, dice que escogió 12 de sus discípulos, a los cuales llamó apóstoles. Pero vemos que Jesús va buscándolos y también Juan nos dice que algunos de ellos ya habían hablado con Jesús, o algunos eran discípulos de Juan el Bautista. Juan el Bautista les dijo, yo no soy el importante. Dice que fueron unos discípulos y dijeron, mira, también está
bautizando el arrepentimiento de pecados, anunciando el arrepentimiento de pecados, y Juan les dijo, a él vean, yo no soy el importante, él es el importante. Entonces, a cierto sentido ya tal vez habían hablado, cuando Jesús les dice, venid, dicen, ¿dónde moras, maestro? Vengan y ve. Entonces, hasta este punto ellos estaban en Galilea, estaban pescando, pero pasa un punto especial en su vida. Jesús los llama a ir en pos de él. Y creo que en la vida de cada creyente hay un momento donde tu conversión, llegas a Cristo, entregas tu vida a Él y empiezas a crecer. Pero hay un punto donde Dios te dice, a este lo he llamado para tal ministerio, a este lo he escogido para tal ministerio. Y empieza la voz de Dios a empujarnos. Ahora, no se asusten en cuestiones de ministerio. El ministerio significa servir. No hay como, ay no, pues un ministro, ¿no? Es servicio. Y podemos servir en cualquier área de nuestra vida a Dios, desde en nuestros trabajos, si los que están estudiando en la escuela, en la iglesia, en cualquier parte. Dios nos ha dado un ministerio, de alguna forma. Pero es un momento donde dices, donde Dios te dice, es momento de que empieces a hacerlo de esta manera. Y empieza a llamarlos, y es interesante ver la clase de personas que Él escogió. Digo, no es por menospreciar de ninguna manera a los apóstoles, pero la realidad es que no los sacó del Sanedrín, como digo, de las sinagogas, como diciendo, bueno, pues es que allá de haber los mejores teólogos o los mejores que comprenden la escritura, los mejores, ¿no? Digo, si hubiera buscado ese tipo de personas, hubiera ido a las sinagogas. Pero no, Él estaba buscando personas comunes, corrientes, como yo, como cualquiera de nosotros, para enlistarlos en este ministerio que tenía para ellos. O sea, Dios puede llamar a cualquiera de los que estamos aquí. Tal vez un joven de por allá o de por acá. Dios lo use grandemente predicando el evangelio. Muchas formas. Tal vez a una hermana o hermano. Dios nos puede usar en cualquier momento. Pero así como los apóstoles respondieron, inmediatamente dice que ellos dejaron y es un gran ejemplo para nosotros. Deja lo que estaban haciendo. Ellos estaban ocupados en sus, ¿cómo se llama? En sus actividades totalmente genuinas, totalmente, ¿cómo se llama? Legítimas. O sea, estaban buscando la comida, su trabajo, y Dios llega y los llama. Ahora, hay algo bien interesante, y creo que muchos eruditos de la Biblia concuerdan en este punto, que Dios llama a personas ocupadas. Dios no llama a perezosos, Dios no llama a personas que nada más van por la vida. Yo me acuerdo cuando vimos el estudio de Proverbios con los chavos, ¿no? Que el trabajo esforzado y la diligencia es parte del carácter de un creyente. O sea, si eres un creyente, esa es una parte de tu carácter. El ocio, la pereza, o sea, Proverbios habla, como exhorta al joven o al perezoso. Pero ellos estaban ocupados, ellos tenían obligaciones legítimas. Y creo que habla mucho de nuestra vida acerca de eso. Dices, yo quiero servir a Dios, ¿no? Y hay un escritor, no me acuerdo, es un excomandante de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, ¿no? Y hizo un libro. Dice que y hay una frase, creo que con esa frase empieza el libro, dice, si quieres cambiar el mundo, primero tiene tu cama. O sea, porque él creo que dio un mensaje a una universidad donde ¿cómo se llama? Donde lo invitaron a dar el mensaje, ¿cómo se llama? Como las palabras para la graduación, ¿no? Y él narra eso, o sea, si quieres cambiar el mundo, primero tiene tu cama. Y creo que es una parte bien esencial de nuestra vida. Queremos servir a Dios, amamos a Dios con todo nuestro corazón pero tenemos que ser esforzados. Tenemos que dar mucho más allá de lo que cualquier otra persona daría.
¿Por qué? Porque no lo estamos haciendo para los hombres, para nuestros jefes, para nuestros familiares, no. Estamos dando un testimonio de lo que Dios está haciendo, de que Dios cambió mi corazón y ahora con todo el agradecimiento me esfuerzo. Entonces, si quieres cambiar al mundo, primero tiende tu cama, ¿no? Está muy interesante esa frase, pero digo, es una realidad. Si Dios escogiera personas que no quieren hacer nada, dices, bueno, pues Dios escogió personas que estaban ocupadas, estaban trabajando, estaban enfocadas en sus labores legítimos, y Dios dice, vengan en pos de mí. Dice, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. En estos versículos hay muchísimo que sacar de esto. Porque una de las cosas que Dios dice, vengan en pos de mí, yo los haré pescadores de hombres. Y muchas veces pensamos, bueno, Dios me llamó a predicar, Dios me llamó a esto. No, lo que está diciendo Jesús, vengan en pos de mí. Es decir, aprendan de todo lo que yo hago, vean cómo lo hago. Esa frase de cuando les dice, venid, cuando le preguntan los discípulos, dice, maestro, ¿dónde moras? Y les dice, venid y ven. ¿Qué es lo que iban a ver? Pues todo lo que hace Jesús. Cómo oraba, cómo se compadecía de las personas, cómo tenía este trabajo de evangelismo, predicación, pero a la vez aplicación de todo lo que predicaba. Y es lo que Jesús quiere de cada uno de nosotros. Creo que Dios no quiere grandes ministros, no quiere que te enlistes a tal ministerio, no quiere que seas un gran predicador. Dios quiere formarnos al carácter de Cristo. Ese es lo que Dios quiere con nosotros. Quiere que yo, Yair, todo lo que haga me vaya forjando a Cristo. Cuando vemos en Romanos que Pablo menciona esto de que todas las cosas les ayuden a bien a los que conforme a su propósito han sido llamados, dice ¿para qué? Para que seáis formados a la imagen de Cristo. Y cuando te preguntes, bueno, ¿por qué tuve estas circunstancias o eso? Tengo estos problemas, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué lo otro? Dices, todo me va a ayudar a bien y es la realidad. Pero es para formar el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Porque ese es el versículo que sigue. Para formar el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Es lo que sigue. Pero muchos se quedan, pues todo me va a ayudar a bien, porque pues sí, está bonito. Pero cuando entendemos para que forme el carácter de Cristo en nosotros, ese es su objetivo. Entonces, lo que le estaba diciendo Jesús, vengan en pos de mí, aprendan de esto. Aprendan de qué es del mensaje que estoy dando. Hay una historia de un discípulo de Sócrates que se llama Jenofonte, que dice que cuando se lo encontró, que Sócrates le paró, bueno, es una historia que contaban los griegos, ¿no? Que cuando se lo encontró, que Sócrates con su bastón lo paró y le dijo, ¿sabes dónde encuentro verduras? Pues en tal lado. ¿Sabes dónde encuentro tal cosa? Pues en tal lado, ¿no? Y que después le dijo, ¿sabes dónde hacen hombres buenos y virtuosos? Y Jenofonte dijo, no. Entonces Sócrates le dijo, pues sígueme y aprende. Yo creo que es como algo que Jesús les ha de haber dicho, vengan y aprendan. Y dice que al instante dejaron sus redes y los otros también dejaron a su papá y fueron en pos de Cristo. Y ese dejando todo da un entendimiento de, ¿quieres aprender de Cristo? ¿Quieres actuar como Cristo? Date a Él. No es simplemente intelectual, sino es que tu vida se entregue a Él. Date a Él. Para que Dios empiece a obrar en tu corazón, en tu mente y en tu vida. Date a Él. ¿Quieres venir en pos de Cristo? Date a Él. Abandónate a todo. Ahora no estoy diciendo, no, pues dejen sus trabajos, no, de ninguna manera. Pero dentro de nuestra vida, nuestro corazón, hay muchas cosas que ocupan el trono de Cristo, que debería estar en nuestro corazón. Cristo en el trono de nuestro corazón, y es quítalos, y en todo lo que Dios te ha dado, pon a Cristo en medio. Pon a Cristo por encima de todo. Date a Él. Versículo 23 dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino
y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Alguien puede leer hasta el 25, por favor? Entonces vemos que Jesús, Mateo nos da una descripción de cómo era el ministerio de Jesús. Ya vimos que Galilea era un centro de muchísima gente, donde había mucha tierra fértil, donde podías llegar. Yo creo que como cuando vas a la Ciudad de México, si tú te pusieras a predicar ahí en el metro, que no te dejan, pero digo, imagínate que si te pusieras a predicar ahí, de tanta gente que pasa, uno escucharía, ¿no? Uno vendría a Cristo, de tanta gente que pasa. Entonces era una razón, ¿no? Y Galilea era así, había demasiada gente. Pero él dice que empezaba a enseñar en las sinagogas. Ahora, ¿por qué en las sinagogas? Pues generalmente las sinagogas eran como el centro religioso de los judíos, ¿no? Entonces había mucha gente que honestamente tal vez estaban buscando de Dios. O sea, es como cuando dices, vamos a la iglesia, ¿no? Y aunque tal vez la iglesia esté equivocada o la doctrina esté equivocada, pero honestamente dices, sí quiero ir a buscar de Dios, ¿no? Entonces, más o menos en las sinagogas había gente que realmente estaba buscando a Dios. Y decía que, bueno, un servicio de la sinagoga es que primero había oraciones, después se leía la escritura, la ley y los profetas. Eso, había como una especie de encargado presidente de la sinagoga, que es el que determinaba, por ejemplo, si dentro de los que estaban reunidos ahí, pues tal vez te toca a ti, ¿no? Y ya, él organizaba cómo iba a ser la lectura. Y después de eso, el presidente de la sinagoga podía ver de las personas que estaban ahí, o tal vez si llegaban personas nuevas, con nuevas, tal vez una nueva idea o una nueva interpretación, pues él decía, bueno, pues si es una persona importante, pues lo vamos a invitar. Entonces Jesús tenía apertura a las sinagogas, porque pues él hablando del reino, decían los presidentes, en el principio, o sea, Jesús sí tenía apertura en las sinagogas, porque dice que empezó a enseñar en ellas. Vean, Jesús empezó a mostrarles, a hablar y a discutir, a disertar, porque después del mensaje o las palabras, se llaman las palabras, había un tiempo donde empezaban a disertar. Entonces Jesús empezaba a enseñar este nuevo mensaje de parte de Dios en las sinagogas. Pero dentro del ministerio de Jesús vemos que habían tres cosas bien importantes. El primero es que Jesús venía proclamando el evangelio del reino. Es decir, como vimos primero, estaba proclamando certezas acerca de Dios. Y es lo que Jesús estaba haciendo en este lugar, en la sinagoga. Jesús estaba derrotando la ignorancia humana al decirnos la verdad de Dios. Jesús empezó en las sinagogas a declarar estas certezas que venían de parte de Dios para que la gente dijera, ok, entonces si antes no lo vimos, esto era así. Es decir, las certezas que Dios traía estaba derrotando la ignorancia. Ahora la gente lo sabía. En el momento, por eso lo dice Hebreos, Dios nos habló a través de Cristo. Nos ha hablado en Cristo. Entonces Él estaba diciendo la verdad acerca de Dios, cosas que nunca habríamos descubierto por nosotros mismos. Es decir, los judíos conocían por completo toda la ley, conocían por completo los profetas y no lo entendieron. Y ténganlo por seguro que cualquiera de nosotros que venga a la Escritura sin pedir la revelación del Espíritu Santo, no vas a entender nada. No va a hacer efecto en tu vida. Decía un predicador, ay de aquel que se acerque a leer la Biblia sin pedirle al Espíritu Santo que ayude. No vamos a entender nada. Entonces la gente conocía todo esto, pero no entendían. Jesús, ¿qué vino a hacer? Dice que venía proclamando el Evangelio del Reino, combatiendo la ignorancia. Dice, ahora ya saben. Y luego dice que enseñaba en las sinagogas. ¿Cuál es la diferencia entre predicar y enseñar? La diferencia es que cuando tú predicas estás proclamando verdades. Cuando enseñas estás ayudando ¿cómo se llama? A entender esas verdades. Entonces Jesús proclamaba el Evangelio y ayudaba a las personas a que entendieran estas verdades. Por lo tanto, si estaba derrotando a la ignorancia, también estaba derrotando a los malos entendidos, a las malas interpretaciones. Nosotros podemos leer la Biblia, ver una verdad, pero interpretarla de una manera equivocada. Entonces Jesús estaba diciendo, esto es la verdad, esto es lo que les estoy enseñando y no hay error. Es decir, esta es la verdadera interpretación de lo que ustedes deben saber.
Y por último, la tercera parte de su predicación, que constaba de que vino a derrotar el dolor humano. Es decir, Él no se conformó con decirnos la verdad acerca de Dios, con enseñarla, sino también lo vimos aplicar estas verdades a la vida. Es decir, todo esto que yo sé, todo esto que Dios me ha mostrado, ahora lo hago, como decía Santiago, ¿no? Dice que tu fe sin obras está muerta. Y es lo que estaba enseñando Jesús, por eso dice que empezó sanando a toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Es decir, a Jesús le importaba el dolor humano, claro que sí. Y Él lo sintió cuando murió su amigo Lázaro. Sus hermanas le reclamaron diciendo, ¿por qué no viniste antes? Y dice, Jesús lloró, se unió con el dolor de las hermanas. Entonces dices, bueno, pero si le iba a resucitar, ¿para qué llora? Pues Dios lo siente. Jesús sentía el dolor y dijo, y una de las cosas que debía sanar las dolencias para entender que a Dios le importa, y vino a poner por obra todo esto que Él predicaba, el amor, la esperanza, la salvación, puestas por obras en ese momento. Y en conclusión, como creyentes, uno de los mandatos, porque tampoco no es una opción, es ir, predicar el Evangelio. Es decir, la gran comisión es para cada persona que ha creído en Cristo Jesús. Y para proclamar, para dar este mensaje del Evangelio, debemos proclamar cosas que son ciertas para nosotros, que entendemos, las creemos y las hemos hecho una verdad para nosotros. Porque nadie puede convencer a una persona de algo que no cree. ¿Sí me explico? No le puedo decir a alguien, pues es que Cristo es Dios, pero si no lo creo, la persona dice, bueno, está padre, ¿no? O si no lo vivo, tampoco. Entonces, como creyentes, debemos proclamar nuestras certezas. Y vemos el Salmo 9:1 que dice, te alabaré, oh Dios, con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas, proclamaré tus maravillas. Y creo que es una de las cosas que tenemos como responsabilidad de lo que Dios ha estado moviendo en nuestra vida, ha estado haciendo en nuestra vida, que podamos proclamar a las personas de eso. La otra cosa es que estemos dispuestos también de enseñar y explicar nuestra fe. Si una persona llega y te dice, oye, pero pues es que, ¿qué onda con esto? En amor, considerándote a ti mismo, puedes explicar tu fe, enseñar. Si hay una realidad de prepararnos, necesitamos dar testimonio, necesitamos explicar, no sé, por ejemplo, de todos los que estamos aquí, ¿cuántos entienden la doctrina de la justificación? ¿Cómo podrías explicársela a una persona? Yo en realidad todo el tiempo que fui creyente desde niño, siempre pasaba por mi cabeza, pero pues ¿qué tiene que ver una persona que es judía conmigo ahorita, no? Digo, ¿cómo? No lo entiendo, no lo entendía. Hasta que Dios me abrió los ojos, ¿no? Y dije, ahora sí, porque entendiendo que esa persona que yo pensé que era un judío, que no tenía nada que ver con mi cultura, y que no, dices, pero al final de cuentas Él era Dios. Él era el Hijo de Dios y todo apunta a que sí, o sea, eso, lo que pasó en ese momento es 1000% cierto y es Dios. Por eso tiene relevancia para mi vida. Pero ¿cómo lo explicas a otra persona? Debemos proclamar nuestras certezas, estar dispuestos a explicar estas certezas y explicar nuestra fe y por último es traducir todo este conocimiento en acción. Que verdaderamente lo que yo conozco y lo que yo creo sea lo que yo hago. Que haya la congruencia entre lo que creo, mi enseñanza y mi actitud. Y en eso se basaba la predicación de Jesús. Lo hacía de esta manera. Versículo 24, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó, y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Entonces vemos que Jesús empezó a hacer el ministerio en Galilea. Recuerden que empezó antes el ministerio, pero empezó a dar todas las señales de tal manera que la gente se maravillaba y buscaba de Dios. Y nuestro testimonio tiene que ser de esa manera, de una manera que la gente diga, bueno, pues es que sí está extraño, y no que digan, no, yo para qué voy a esa iglesia, no, yo para qué voy a ese templo.
sino todo lo contrario, que nuestra vida realmente proclame decir, tengo una necesidad, voy a ver a Cristo. Voy a buscar, como lo decía en Hechos, si de alguna manera palpando podemos hallarle. Esa es la gente que está afuera puede decir de nuestra vida, de nuestra congruencia, de nuestra predicación, de nuestro testimonio, puede decir, pues si de alguna manera palpando voy a ir a ver qué me dice, qué buena noticia tiene para mí. Y es lo que estaba haciendo Jesús. Entonces es importante que nuestra vida refleje la misma predicación que Cristo tenía, la podemos implementar en nuestro día a día hacia nuestra familia, nuestros amigos, trabajos y todo, las personas que nos rodean. ¿Sale? Vamos a orar, hermano. Señor, te doy gracias por tu palabra, Dios, porque son palabras vivas, Señor. Ayúdanos a entenderlas, Señor. Cada punto, Dios, que nuestro arrepentimiento sea siempre genuino, Señor. Muéstranos, Dios, lo que tiene que cambiar en nosotros. Abre nuestros ojos, Señor, y ayúdanos a mirarlo como tú lo ves, Señor. Que nuestro corazón no se endurezca, Señor, mientras nos lo señalas. Que podamos arrepentirnos y volver y poner nuestra mirada completamente en Cristo. Si alguno de los que estamos aquí está alejado de ti, Señor, atráelo, Señor. Vuelve su corazón a ti, Señor, que el mensaje de Cristo de arrepentimiento haga efecto en su corazón y que pueda mirar a tu gracia salvadora, a tu amor. Y Dios, igual nosotros, ayúdanos a seguir cambiando, Señora. Haz una obra a través de tu Espíritu Santo, por los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.